thank you for being here with us today. Welcome to the library. And I will start speaking in English, but I think there's no problem because you all have the interpretation. Tengo el honor de presentarles el día de hoy a Nagui Cox, y es un gran honor para nosotros tenerla aquí. Nagui trabaja en la NASA, en el JPL, que quiere decir Jet Propulsion Lab, y ella nació en India y creció en Kansas y en Malasia. Y ella realmente tiene una historia súper padre sobre cómo pasó de la India a la NASA, y la va a compartir con ustedes. Pero los invito a escucharla muy atentamente y estén listos para hacer algunas preguntas al final, porque de verdad hay mucho espacio para la exploración de este tema, no solo en cuanto a la Luna o Marte, sino aquí en este lugar. Por favor, ayúdenme a recibir a Nagui en el escenario. Bien, muchas gracias, Allison, por tu presentación. Porque eso es todo lo que sé decir en español. Entonces, es todo un honor estar aquí el día de hoy por invitación de la Embajada estadounidense para el 50 aniversario del aterrizaje en Marte. ¿Todos me escuchan? Bien, y todos está funcionando la interpretación para quienes les están interpretando. ¿Todo va bien ahí? ¿Ok? Y entonces tenemos 1 hora y 15 minutos para hablar sobre el espacio, para hablar sobre lo que está pasando, lo que ha pasado desde el aterrizaje en la Luna, y también tenemos tiempo para algunas preguntas y respuestas al final. Y entonces, lo que vamos a hacer para comenzar es que les voy a mostrar un video que dura un par de minutos. Es un video, dura unos 4 minutos, y se trata del día que aterrizamos en Marte con el explorador Curiosity. En 2012, el explorador Curiosity aterrizó en Marte, pero a principios de ese día no sabíamos qué iba a suceder. Muchas de las misiones robóticas a Marte fallaron, y esto fue nuestro intento por aterrizar nuestro cuarto explorador en Marte, los 4 que había construido Estados Unidos. Entonces, lo que van a ver es a nosotros, yo incluida, en la sala de control de la misión. Y esto fue en el laboratorio, en el JPL, en Pasadena, California, y veíamos datos llegar desde Marte. Todo lo que pasaba durante el aterrizaje era autónomo, automático. Nosotros no lo estábamos controlando, así que estábamos esperando para ver si funcionaba el aterrizaje. Y muestro esto al principio para que vean que había personas detrás de las misiones robóticas. Cuando pensamos en el espacio, tendemos a pensar en los astronautas, pero también tenemos naves espaciales robóticas y personas que construyen estas naves espaciales. Y cuando ven fotos del Apolo, ven a muchos ingenieros y a muchos hombres ingenieros con camisas blancas y corbatas negras que están sentados en la sala de control de la misión, y ahí eso es lo que se imaginan que es, o se imaginan a los ingenieros y a los científicos solos en un cubículo trabajando en algo. Y eso es lo que viene a nuestra mente cuando se piensa en los ingenieros y en la ciencia y en los científicos. Pero vamos a ver este video para que vean, para que piensen si les sorprende un poco lo que involucra a los ingenieros. Vamos a poner el video, apaguen las luces, por favor, para verlo. Suban el volumen, por favor. Things are looking good. Coming up on entry. Things are looking good. Coming up on entry. Todo se ve muy bien. Vehicle reports entry interface.
At this time, it'll begin pressurizing the propulsion system to increase the thrust of the Disculpen, system. no se escucha We'll el use that sonido for del all the video en maneuvering la in the cabina. atmosphere we're about to do. We are standing by for guided start of guided entry. We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. At this time, the vehicle is beginning to steer its way to the target. We have seen peak deceleration. It is starting its first bank reversal. It is reporting that we are seeing Gs on the order of 11 to 12 Earth Gs. Bank reversal 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. Heat shield has separated. We're found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers and descending. Standing by for backshell separation. We are in powered flight. We're at altitude of 1 kilometer and descending. Standing by for sky crane. Sky crane is started. Signal to Odyssey, remain strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Time to see where our curiosity will take us. Got thumbnails. Esa fue nuestra primera imagen desde Marte. Ahora vamos a pasar a las diapositivas. Es muy divertido ver este video porque lo que recuerdo es haber pasado por esto con el equipo. A ver, lo vamos a ver de nuevo, Things parece. are looking good. Coming up on entry. Yo he estado en este lugar para 3 aterrizajes en Marte y todas las veces digo, ahora me voy a tranquilizar, voy a estar tranquila, ya lo hice antes, pero no, eso pasa cada vez. Nos emocionamos muchísimo porque es un grupo de gente que trabaja junta para hacer algo difícil. ¿Todos ven? ¿Pueden ver bien? Ok, déjenme ver si podemos hacer que esto funcione desde acá. ¿Está mejor? Bueno. Sí, hice esta diapositiva para recordarme decir cosas sobre mí. Gracias a Alison por su presentación, pero bueno, ya dijeron que nací en India, pero crecí en Malasia y principalmente en Estados Unidos, en la parte central del país. Entonces quería trabajar, quise trabajar en el JPL desde que tenía 14 años. Y entonces la razón de esto es que cuando crecí, parecía haber una diferencia en mi hogar porque mis padres eran de India y ellos como que creían que los niños debían hacer un tipo de cosa y las niñas otra cosa.
Y esa fue la primera vez que encontré que las expectativas diferentes por mi género. Mis hermanos debían ir a la prepa, a una prepa que era buena en matemáticas y ciencias, y mi hermana y yo teníamos que ir a una escuela que fuera buena para las humanidades. Y yo dije, ¿pero por qué? Yo quiero ir a la misma escuela que mis hermanos. Entonces, mientras aprendía sobre cómo nos dividimos entre nosotros, al mismo tiempo, el evento que celebramos el día de hoy, el aterrizaje del Apolo, sucedía este evento. Yo era muy joven como para recordar el aterrizaje real hace 50 años, pero sí me acuerdo un poquito de las misiones del Apolo que sucedieron después, y lo que recuerdo es que la gente de todo el mundo parecía estar viendo estos aterrizajes en la Luna en conjuntos, así que mientras yo experimentaba cosas que pasaban en mi casa que decían que no podía hacer lo que quería porque era niña, también estaba viendo cómo los programas especiales unían a la gente, espaciales. Entonces me dije, quiero trabajar para la NASA, quiero trabajar en algo que una a la humanidad en lugar de separarla. Era como que era una adolescente muy melodramática. Yo decía, no quiero hacer algo para mi país nada más, no, lo quiero hacer para toda la humanidad. Y eso era un programa espacial. Así que yo no tenía los recursos para ir a la universidad, no tenía dinero, pero obtuve una beca de la Fuerza Aérea Estadounidense. Ellos pagaron mi educación en la Universidad de Cornell y en la Fuerza Aérea, y tuve el honor de servir en la Fuerza Aérea. Y mientras estuve ahí, obtuve experiencia que me ayudó a conseguir un trabajo en la NASA. Así que, aunque me encantaba estar en la Fuerza Aérea, quería tratar de entrar a la NASA. Así que hice mi solicitud para la NASA y la primera vez fracasé por completo. Nadie me dijo nada, no recibí noticias. Y entonces tuve un trabajo en IBM y trabajé en mis habilidades y comencé a aprender de una forma diferente para tratar de llegar a un trabajo en la NASA. Y la segunda vez obtuve el trabajo en la NASA y desde entonces llevo 25 años. No sé cómo pasaron ya 25 años, porque cuando veo esta lista de misiones y digo, sí, ahí estuve, trabajé en todas estas misiones, y entonces llevo 25 años trabajando. Mi primera misión robótica fue a Júpiter y trabajé en la exploración del sistema solar. También en la casa de búsqueda de planetas más allá de las estrellas, y terminé con una especialidad en las operaciones en la superficie de Marte. Y esto significa que cuando trabajas en un explorador de Marte, incluso si tratas de trabajar en otras cosas, tus jefes te jalan de nuevo hacia Marte, ¿no? Porque no hay mucha gente que tenga experiencia en cómo manejar estos exploradores de Marte. Así que sigues regresando a trabajar en Marte. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. En este momento, el video que vieron sobre el Curiosity, el aterrizaje exitoso, seguimos explorando Marte. Y yo hago turnos operativos en Marte. Creo que tengo turno el viernes cuando regrese a mi casa, a mi oficina. Y cuando estoy en turno, estoy en el control de la misión. Y soy responsable del equipo que decide qué es lo que va a hacer el explorador al siguiente día que esté en Marte. Mi otro trabajo es ayudar a desarrollar el siguiente explorador que va a ir a Marte y lo que es que ustedes van a ver el próximo año. Así que bueno, eso es lo que hago. Han pasado 50 años desde el Apolo. Este es un fin de semana histórico por lo que pasó hace 50 años. Pero la gente tiende a decir, ¿pero qué ha pasado desde entonces? ¿Y qué ha pasado desde entonces? Y entra la robótica, y entonces empecé a trabajar empezó la era espacial en 1959
con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite lanzado por la Unión Soviética en 1957. Y en 1961 pusimos al primer humano en el espacio, entre el 59 y el 61. Los rusos y los estadounidenses, sobre todo los estadounidenses, de pronto ya estaban en una carrera espacial. ¿Quién podía llegar primero a la Luna? ¿Quién podía mandar a la primera persona a la Luna? La primera vez que alguien entró en órbita, que llegó a la Luna, el primer aterrizaje en la Luna, resultó que era una carrera política. Tal vez no se haya dicho así. Si hubiera vivido John F. Kennedy, hubiera habido discusiones sobre cómo hacerlo juntos en lugar de competir. Pero eso cambió cuando murió JFK, cuando fue asesinado John F. Kennedy, y ahora se volvió una carrera de vamos a hacer esto por nuestro presidente caído, vamos a llegar a la Luna porque él quería que llegáramos a la Luna. Entonces, en 1969, con la misión del Apolo 11, eso fue hace 50 años, Estados Unidos aterrizó en la Luna. El programa Apolo continuó hasta 1972 con otros aterrizajes en la Luna. Así que fuimos a la Luna, trajimos rocas lunares a la Tierra y exploramos la Luna. Pero eso fue principalmente... El programa Apolo nunca fue como algo indefinido, ¿no? Como algo infinito. Era llegar a la Luna antes que Rusia, antes que la Unión Soviética. Ese era el objetivo. En realidad no era un programa a largo plazo. Entonces, después de lograr esto, de haber mandado algunas otras misiones a la Luna, el presupuesto de la NASA cambió. Se envió menos gente porque había menos dinero después de vencer a los soviéticos. Y ahora, bueno, pero tuvimos como que una probadita de la exploración espacial. Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? La misión de la NASA tiene 3 partes: entender la Tierra, averiguar si alguna vez hubo vida en otro lugar aparte de la Tierra, en el pasado o en el presente, y prepararse para la siguiente generación de exploradores, para cuando lleguen a la Luna. Queremos seguir preparándonos para que haya más más vuelos hacia el espacio. Y entonces, ¿qué pasó? El siguiente paso para Estados Unidos, debido a que no había tanto dinero, fue decir, bueno, ya llegamos a la Luna, ¿qué hacemos ahora? Y el primer paso fue averiguar cómo podíamos llegar al espacio de forma menos costosa. En lugar de lanzar todos los cohetes, lo lógico era construir una nave espacial, algo que nos llevara de vuelta al espacio y que pudiéramos volver a utilizar como reutilizable, mandar el cohete, hacer la misión y luego aterrizar como un avión. Gastábamos mucho, las misiones del espacio, las misiones del Apolo terminaron en el 72 y la primera nave fue en el 81. Pasamos los siguientes 9 años construyendo una nave espacial, porque lo primero era llegar al espacio de forma regular, llegar a la órbita de la Tierra de forma menos costosa. Después de esto, después de comenzar los vuelos en naves espaciales, lo siguiente era, bueno, ahora podemos entrar a una órbita más baja sin tener que lanzar un cohete cada vez. ¿Podemos ver las diapositivas? ¿Podemos apagar la luz un poquito? ¿No? ¿No ven las diapositivas? No las ven, ¿verdad? ¿Ven las diapositivas? ¿Sí? ¿Todo el mundo las ve? Ok. Entonces, construimos una nave espacial reutilizable y ahora llegaba el momento de empezar a aprender a vivir en el espacio. Así que comenzamos a construir la Estación Espacial Internacional con todos los países asociados para construirla: Rusia, Japón, Canadá, etcétera. La Estación Espacial ha estado ocupada desde el año 2000. Entonces, por los últimos casi 20 años, ha habido gente viviendo en el espacio todos los días. La Estación Espacial ha estado
ocupada de forma continua desde hace más de 10 años. Así que hay gente que vive fuera de la Tierra. Entonces, mientras esto sucedía en el programa humano, aprender a llegar al espacio de forma menos cara y aprender cómo vivir en el espacio, al mismo tiempo sucedía el programa de robots. La NASA tiene varios centros que están localizados en todo Estados Unidos y cuando se piensa en lanzar nuestros vehículos, seguramente piensan en el Centro Espacial Kennedy en Florida, donde se lanzan. El Centro Johnson en Houston es donde viven, donde se capacitan los astronautas, pero hoy vamos a hablar del JLP en Pasadena, California. Así que, ¿cuántos de ustedes vieron The Big Bang Theory? ¿Cuántos lo habían visto? Sí, me sorprende. A todos lados a los que voy hago la pregunta. Y para quienes no lo sepan, el programa The Big Bang Theory es un programa de televisión que acaba de terminar, pero se trataba sobre científicos e ingenieros que trabajaban en el Instituto de Tecnología de California. Entonces, yo trabajaba en el Instituto Tecnológico de California y tengo que decirles que no somos tan malos como los personajes del programa. El programa era maravilloso y vimos al elenco, ellos fueron cuando terminó el programa, pero bueno, ese programa, mientras lo pasaban, era uno de los más populares del mundo. Antes era Baywatch o Guardianes de la Bahía, ¿no? Pero bueno, esto es mejor porque se trata sobre científicos e ingenieros y era uno de los mejores programas. Entonces, JPL quiere decir Jet Propulsion Laboratory. Comenzamos como una instalación militar. Hacíamos misiles y pertenecíamos al Caltech. Caltech manejaba el JPL para la NASA. Aquí es donde yo trabajo y el edificio ahí está, ¿no? El edificio que vimos en el video es la oficina donde yo trabajo. Entonces, originalmente el JPL construía misiles cuando éramos parte del ejército y por eso tenía sentido que cuando empezamos a necesitar crear naves robóticas, el primer satélite lo hizo el JPL. En el 84 se formó la NASA. Acuérdense que el primer satélite soviético fue en el 57. Entonces, en 58, Estados Unidos formó la NASA para tratar de que el programa espacial funcionara, siguiera. Y al JPL se le dio la responsabilidad de la exploración robótica del sistema solar. Antes de enviar a personas, mandamos robots. Así es. Y por eso a mí nunca me interesó ser astronauta, porque cuando yo estaba creciendo, aquí estaban los astronautas, aquí, justo aquí, alrededor de la Tierra, y yo quería ver todo esto. Así que si realmente quieres ir a donde nadie ha ido antes, eso sería los robots. Los robots ven cosas por primera vez. Y fue el JPL el que iba a explorar el sistema solar de forma robótica. Así que comenzamos 3 meses después de ser formados. 3 meses después lanzamos el Explorer 1. El primer satélite estadounidense fue lanzado por el JPL en 1958. Y entonces seguimos con este programa para construir robots para ayudar a prepararnos para el aterrizaje en la Luna. Construimos los exploradores y este es uno de los exploradores con una astronauta cerca del Apolo 12. Pero antes de poder enviar a los astronautas teníamos que saber cómo era la Luna, dónde podían aterrizar, qué era seguro. Y entonces enviamos al Ranger y Surveyor, los exploradores. No siempre funcionó, al principio no funcionó. Para nada. El Ranger 1 fue el fracaso, el 2 fracasó, el 3 fracasó, el 4 fracasó. Pueden ver cómo empezamos a desmotivarnos, ¿no? Y a veces era el vehículo de lanzamiento y a veces era nuestro satélite lo que fallaba. Nadie lo había hecho antes. Y
la gente en el JPL pues se sentía muy mal, fracasábamos una y otra vez, tratábamos de ayudarnos porque sabíamos que era importante. Si no teníamos éxito, los astronautas no tendrían buenos datos sobre a dónde ir. Así que el 1 falló, el 2 también, el 3, el 4, el 5 y el Ranger 6 también falló. El Explorador 7 fue el que tuvo éxito. Y desde ese día, el JPL nunca ha vuelto a fracasar en una nave espacial que hayamos construido. Tuvimos que aprender. Y otra cosa que pasó, se me olvidó, es que el Ranger 7 o el Explorador 7, el primero que tuvo éxito, ese día en la sala de misión del control de la misión, alguien tenía ahí una botella de una lata de cacahuates. Y hasta ahora, durante cada misión que se lanza en el JPL, hay los cacahuates de la suerte en una lata que está en la sala de control desde la primera vez que tuvimos éxito. Pero esto fue un ejemplo de los robots, de cómo enviamos robots antes de gente para que los astronautas estén más seguros. Continuamos y entonces las misiones del Apolo ya terminaron y del lado humano estamos haciendo la nave espacial y la estación espacial, pero comenzamos a explorar el resto del sistema solar de forma robótica. El Mariner 2, el primer programa, ahí comenzamos a aprender que podíamos mandar naves a otros planetas y no sabíamos lo que estábamos haciendo. El primero enviábamos uno y se nos perdía y decíamos, qué barbaridad, ¿a dónde se fue? Y aprendimos qué información teníamos que recuperar. Aprendimos dónde teníamos que poner un tablero, pero hubo fracasos que a medida que trabajábamos con nuestros socios, teníamos que ver qué había salido mal y aprender. Entonces el Mariner 2 surgió y hubo un momento en el que esta imagen de la exploración robótica de Marte tenía a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Recientemente tuve que tener una nueva foto porque había nuevas banderas y ahora hay tantos países involucrados en la exploración espacial robótica, específicamente en Marte, que es muy grande. El Reino Unido, Europa, Japón, India, China. El próximo año el Medio Oriente va a enviar su primera misión. Ahora esto es una exploración global y debería ser así, siempre debió haber sido así. Vamos a Marte casi cada 2 años, cada 24 meses, la ventana de lanzamiento se abre y eso significa que es cuando la Tierra y Marte están en su punto más cercano y entonces uno tarda menos en llegar, se requiere menos energía y se obtienen más datos. Entonces, como buenos vecinos, solemos visitarnos de forma regular y bueno, hay muchos países del mundo que son los que tratan de mandar naves espaciales cada 2 años y el próximo año es un año muy importante, va a haber como un embotellamiento porque va a haber muchas naves queriendo ir a Marte. Entonces, aterrizar en Marte, esto es lo que se ve en el video. Después de cierto punto, cuando se mandan orbitadores, se quiere aterrizar, ¿no? Imagínense que lo que saben sobre la Ciudad de México, lo saben porque lo ven desde un avión. Después de cierto tiempo, pues ya hay que aterrizar y manejar, ¿no? Para saber cómo es verdaderamente la ciudad. Entonces llegó un punto en el 76 cuando quisimos empezar a aterrizar en Marte. Y como vieron en el video, el aterrizaje en Marte no es algo sencillo. Hemos dicho que hemos enviado 4 exploradores a Marte, el Pathfinder. ¿Cuántos vieron la película The Martian? En esa película, el Pathfinder tú juega un papel importante ahí y después de que salió esa película, tuvimos mucha actividad en JPL porque la gente nos quería visitar. Ese fue el primer explorador y no era mucho más grande que lo que llega a mi rodilla y ni siquiera llenaba toda esta biblioteca, sino esta parte nada más. Pero teníamos que aprender cómo hacer que un explorador llegara a otro planeta. Luego tuvimos el Spirit y el Opportunity, estos 2 exploradores de diferentes tamaños de Marte y su trabajo era averiguar si alguna vez había habido agua en Marte en el pasado. Agua
en estado líquido en la superficie en el pasado. Estos fueron los primeros exploradores con los que yo trabajé la primera vez que estuve en la sala de control. Y respondieron la pregunta, sí, había agua en Marte. Y en cuanto comenzamos a darnos cuenta de que la respuesta era que sí, pensamos, ay Dios, los científicos van a querer un explorador más grande para mandar más instrumentos. Y entonces, este es el Curiosity, el que vieron en el video. Este explorador es mucho más grande que el Spirit y el Opportunity. Es del tamaño de un auto pequeño y era lo que estábamos tratando de aterrizar en Marte. Y entonces ahora hemos aterrizado varias naves espaciales en diferentes partes de Marte, pero cada uno de estos ve solo una pequeña parte. Estos exploradores no llegan muy lejos. Entonces la imagen general de Marte viene de los orbitadores, que vienen de la órbita y mapean el planeta, y estas misiones nos dan imágenes individuales de cada área. La selección del sitio de aterrizaje la hacen los científicos de todo el mundo. Si tenemos un trabajo que hacer, como averiguar si había agua, los científicos de todo el mundo tienen una opinión al respecto, dónde deberíamos aterrizar. Y entonces, recuerdo que la primera vez que hicimos un taller de aterrizaje, ellos querían que aterrizáramos aquí. No se ve, pero ese es un cañón. Era como el Gran Cañón en Marte. Es un cañón y dijimos, no, dijimos los ingenieros, pero dijeron, ¿y qué tal aquí? Y dijimos, pero eso es una montaña, ¿no? Por supuesto que no se puede. No, y entonces no nos están escuchando. Los ingenieros decían, pero aquí, acá, lugares muy locos. Y los ingenieros decían, no, nosotros queremos aterrizar en algún lugar plano, que no haya rocas, que no haya viento, ni siquiera bolsas de aire, nada. Y los científicos decían, pero eso es muy aburrido. Y entonces teníamos que ir y venir, hablar y discutir. Los ingenieros querían aterrizar en un lugar seguro y los científicos querían un lugar interesante. Y entonces a través de los años hemos mejorado en cuanto al lugar para aterrizar. No podemos ir a donde ellos quieren. Podemos Lanzamos el Curiosity en el 2011, el Día de Acción de Gracias, porque siempre hacemos cosas en los días festivos. Y luego nos tardamos de 7 a 9 meses en volar a Marte. Ese es el tiempo que dura un vuelo a Marte, de 7 a 9 meses. Así que si vas a ser astronauta en Marte, que vaya a Marte, vas a estar con la misma gente durante 7 a 9 meses en un espacio como de este tamaño. Dice la misma gente. Entonces pueden ver por qué es importante que cuando elegimos a los astronautas, pues ellos puedan llevarse bien unos con otros, porque no queremos averiguar en el camino a Marte que no se llevan bien. Así que nos tardamos de 7 a 9 meses en llegar a Marte, y esta es como una idea una imagen de nuestro explorador Curiosity. Es enorme, y la primera vez que excavamos en otro planeta a profundidad. Esto no está en Armageddon, esto no es Armageddon, no podemos traer a Bruce Willis, no hay nadie que sepa cómo hacerlo en otro planeta. Teníamos que aprender cómo excavar, cómo perforar en otro planeta para realizar nuestra misión. Así que ahora llegamos al día de lanzamiento, ahí estoy yo, en el cuadrito. Entonces, estos días, este es el día del aterrizaje, y eso siempre, incluso ahora en mi mente estoy empezando a pensar en el hecho de que en 1 año en 2 años va a haber otro día de aterrizaje, en febrero del 2021, cuando aterricemos nuestro explorador. Esa mañana, cuando me levanté y me fui de mi casa, le dije a mi esposo, no sé cómo va a terminar este día. De una forma u otra vamos a aterrizar en Marte, ya sea que choquemos o que el aterrizaje tenga éxito. 2/3 de las misiones robóticas a Marte fracasan, 2 de cada 3.
Ese número está mejorando a medida que nosotros mejoramos, pero realmente no sabemos cómo es que va a suceder. No sabemos qué va a pasar porque es una secuencia de aterrizaje que se llama entrar al sitio de aterrizaje. Ahí se tarda 7 minutos de llegar a la parte superior de la atmósfera de Marte al lugar de aterrizaje. CNN lo llama los 7 minutos del terror porque estábamos aterrados. No sabíamos qué iba a pasar. Entras a 1800 kilómetros por hora, se desacelera en la atmósfera, utilizas un paracaídas supersónico y entonces llega. Se hace la separación y se tiene un explorador que él vuela hacia la superficie y el explorador se despliega y las llantas se despliegan. Pasan muchísimas cosas y luego cuando cuando tocas, sientes que paró la desaceleración, tienes que cortar la velocidad y se va lo que se desprendió. Pasan muchísimas cosas y pueden pasar muchas cosas mal. Es muy complicado, pero lo tenemos que hacer. Si vas a enviar humanos a Marte, tienes que aprender cómo aterrizar pilotos grandes en Marte, cosas grandes como estas autos enormes que necesitamos para explorar el planeta. Pero este día en Marte escuchábamos, ya aterrizamos y sabíamos que estábamos seguros en Marte. Me preguntan mucho cómo se siente estar aquí. Tengo que decir, Steven, Fred, no les gustan cuando les toman la foto porque parece que van a llorar. Aquí nuestros ingenieros están muy emocionados y yo creo que tienes como una cámara IMAX enorme. Y realmente no importa si hay cámaras o no. Nosotros dijimos, y hubiera pasado lo mismo si hubiéramos estado solos en la habitación. Era un grupo de gente celebrando algo por lo que habíamos trabajado durante años. Hacer algo difícil. Tal vez Brian dice, muy bien, lo logramos. Estas son las primeras imágenes. Cuando vimos llegar estas imágenes, significaba que no solo habíamos aterrizado el explorador, pero que funcionaba y podía mandarnos imágenes muy buenas. No se sentía como una misión robótica, se sentía como si hubiéramos estado ahí viendo esto a través de los ojos del Curiosity. Y tuvimos conversaciones sobre cómo eran los del Apolo, ¿no? Vamos a ser profesionales, nos vamos a quedar sentados en nuestro lugar, vamos a estar tranquilos, vamos a aplaudir educadamente y esto es lo que va a pasar. Pero nuestro director de vuelo, que fue quien nos dijo que nos quedáramos en nuestro lugar, él fue el que empezó a saltar como loco. Y lo chistoso es que, bueno, como dijeron, ayer el equipo se reunió aquí en el centro de control y yo ya iba hacia el aeropuerto, pero todo mundo traía ropa estilo Apolo, las camisas blancas con corbata y nos quedamos ahí, tomamos una foto como si estuviéramos en los días del Apolo y en ese momento estábamos muy controlados, pero no en este momento. Entonces, cuando aterrizas una misión internacional tan grande en Marte, pues el presidente te llama y entonces aquí está el presidente Barack Obama llamándonos desde el Air Force One, porque normalmente nos llama el presidente cuando aterrizamos con éxito y cuando el presidente llama aparece tu jefe, ¿no? Y bueno, aquí estaba todo mundo y el presidente dijo sí, todos dijimos sí y bueno, y luego era hora de empezar a trabajar en Marte, pero, y recuerdo esto súper claramente, antes de poder empezar a trabajar, eres como turista, como cualquiera, no importa lo que hayas visto desde la órbita. Recuerdo haber visto bajar esta foto en la sala de control y yo me acerqué y dije, ¡ay, qué bien! Y como todo mundo, ¡wow! Esta fue y sigue siendo una de mis imágenes más favoritas de Marte. Es maravillosa. Y donde estamos, lo primero que hacemos, como todo mundo, es nos tomamos una selfie. El extremo de nuestro brazo robótico tenía una cámara. Nos giramos la cámara hacia nosotros y nos tomamos una foto. Así que tomamos una selfie, somos turistas y luego podemos empezar a trabajar. El trabajo del Curiosity era averiguar si el agua de Marte
estuvo ahí lo suficientemente, su tiempo suficiente como para crear un ambiente habitable. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Si te quieres ir a casa hoy, llevarte una cubeta de agua, toma una cubeta de agua y ponla en tu jardín. Y luego regresas al día siguiente, ves el agua y si se ve igual. Pero digamos que te vas de vacaciones y regresas un mes después y entonces ves el agua. Ahora el agua se va a ver diferente. Va a tener algo ahí, ¿no? Y vas a decir guácala, porque va a haber insectos y cosas. Eso se debe a que el agua estuvo ahí suficiente tiempo como para atraer la vida. Igualmente, queremos ver con el Curiosity si el agua llevaba el suficiente tiempo ahí como para crear un ambiente propicio para la vida. Esto es como hace 3,000 millones de años. Y la respuesta a esto iba a decir que la respuesta era sí, el agua llevaba el suficiente tiempo. Recuerdo cuando estaba trabajando y nuestro científico en jefe llegó y tomó mi botella de agua, la levantó y dijo, vamos a decirle a este equipo antes de sacar nuestro comunicado de prensa que el agua de Marte era potable. Si hubieras estado en ese lugar hace 3,000 millones de años, hubieras podido beberte esa agua. Marte alguna vez fue mucho más parecida a la Tierra. Comenzamos a trabajar todos juntos por los primeros 90 días en Marte o un sol, que es un día de Marte, que es alrededor de 40 horas más larga. Y entonces, 40 minutos, perdón. Y al principio de la misión, todos los científicos del mundo estábamos en el mismo lugar. Los españoles, los rusos están acá, así que teníamos científicos de todo el mundo aquí y los ingenieros estaban aquí. Creo que yo estaba sentada acá y estábamos viendo datos del explorador y todos veíamos la pantalla al frente para planear qué debíamos hacer al día siguiente. Todos estábamos juntos por los primeros 3 meses de la misión, pero los científicos eran de todos lados del mundo, así que tenían que regresar a sus países para poder estar con su familia y ahora estábamos trabajando de forma remota. Nos comunicábamos con la nave espacial por medio de estas enormes antenas localizadas por todo el mundo, Australia, España y el desierto de Nahobi de California. Había gente, podíamos obtener señales y mandarlas a la nave y recibirlas desde la nave. Como ahora trabajábamos de forma más remota y como la tecnología avanza, ahora podemos utilizar nuestra realidad virtual aumentada para planear el día. Nuestros científicos pueden estar en todo el mundo, pero nos reunimos de forma virtual en Marte. Así que tenemos estos programas que proyectan nuestras imágenes y los científicos y los ingenieros tienen avatars y los científicos dicen, ok, vamos para acá y luego otro científico dice, no, espérate, mejor acá. Y hablamos en este ambiente, los científicos también, hasta que averiguamos qué queremos hacer al día siguiente. Estas son las formas en que, aunque estas misiones son robóticas, la gente que está en la Tierra está aprendiendo cómo explorarla. Básicamente somos la primera generación de marcianos. La próxima vez que dicen que trabajan de forma remota, nosotros trabajamos de forma remota desde la Tierra hasta Marte, pero estamos mejorando al hacerlo. El Mars 2020 se lanza en un año y tenemos un helicóptero que nos vamos a llevar y esta misión va a ser la que realmente vea si podemos detectar las evidencias de vida pasada. Sabemos que hay agua, sabemos que el agua estuvo suficiente tiempo como para crear un ambiente para la vida, sabemos que hemos encontrado las partes químicas, pero todavía no tenemos evidencia de que haya habido vida en el pasado. Esta misión esperamos que tenga la instrumentación tan avanzada como para ver si hubo vida en Marte antes. No estamos hablando todavía sobre hombrecitos verdes, no estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de vida microbiana. La verdadera historia es bien emocionante, pero más lenta. Ya supimos que hay agua, ya supimos cuánto tiempo llevaba ahí, ya sabemos que hubo bloques constructores, pero gradualmente vamos a ver si podemos encontrar evidencia de vida. Vamos a donde nos lleve la evidencia.
este programa de ir a Marte mencioné que sucede cada 2 años y seguimos enviando robots con nuestros socios desde otras partes del mundo. Voy a terminar diciéndoles qué hacemos con la misión humana a Marte, pero sí quiero señalar esto, porque uno de los ingenieros me dijo que la misión de regreso a Marte va a ser tan complicada como lo fue el Apolo. Y esto es porque realmente queremos probar, para realmente probar si hubo vida en Marte alguna vez, tiene que haber declaraciones extraordinarias, y esto requiere evidencias extraordinarias. Tenemos que traer rocas de Marte para ver realmente si podemos probarlo. Necesitamos todos los laboratorios de la Tierra. Este proceso de recuperar muestras es realmente complicado. Y esto va a iniciar en la próxima década, como alrededor del 2025, y es bien difícil hacerlo de forma robótica. Hemos estado explorando Marte, pero no solo Marte. Hemos enviado naves espaciales a todos los planetas del Sistema Solar, incluyendo las lunas incluyendo Plutón. Pero no hemos encontrado esto no solo en Marte en el pasado. Ahí están las lunas de Júpiter y Saturno, que tienen océanos ahora, océanos por debajo de su superficie. Los primeros océanos descubiertos desde el siglo XV están en las lunas de nuestros planetas, Júpiter y Saturno. Así que no solo estamos explorando Marte, estamos explorando todo el sistema solar de forma robótica y también más allá del sistema solar. Yo fui la ingeniera en jefe de la misión Kepler, la primera misión que realmente buscó planetas alrededor de otras estrellas. Así que quienes estén aquí, como yo, que nacieron antes de 1995, nacieron en un mundo en el que no sabíamos si había algún planeta fuera de nuestro sistema solar. Quienes nacieron después de 1995, nacieron después de que nosotros averiguamos encontramos nuestros primeros planetas extrasolares. Si les hubieran preguntado, ¿hay planetas además de fuera alrededor de la Tierra? Hubieran dicho, sí, por supuesto, pero para nosotros no fue así, tuvimos que descubrirlo, y Kepler fue la primera misión que averiguó qué tan común era esto, y resulta que hay planetas en todas partes. En todas partes. Uno de los logros de los que más orgullosa estoy en mi carrera profesional es haber trabajado en la misión que me permite estar aquí a decir que hay planetas en todos lados. No lo sabíamos hasta hace pocos años. Y no solo estamos explorando nuestro sistema solar. La nave espacial Voyager ha salido de nuestro sistema solar ahora. Somos una especie interestelar. Algo que hemos creado los humanos ha salido del sistema solar y ahora está entre las estrellas. Seguimos preparándonos con estas misiones robóticas para la exploración humana. La NASA espera poder mandar una misión a Marte en los próximos 20 años, como por el 2040. Va a haber una misión internacional que involucre hombres y mujeres, tal vez de 2 a 8 personas, en 20 años. Estamos notando, estoy como que viendo que hay algunas personas aquí que tienen como que la edad correcta para poder ser astronautas en unos 20 años. Las primeras mujeres de Marte podrían estar sentadas aquí, en este momento. Cuando hablamos sobre enviar gente a Marte, hablamos sobre la colonización. Hablamos de una base en Marte. Esto es similar a la forma en que hemos estado explorando la Antártida. Y la Antártida no es de nadie. Es un lugar de investigación y hay científicos e ingenieros ahí y llevan años, cientos de años ahí. Pero no hay mucho turismo.
aunque sigue habiendo científicos e ingenieros investigando cómo vivir ahí y cómo es el continente. Y esto es lo que vemos que va a ser nuestra base en Marte. Hasta el punto que tenemos ahora, el primer taller de aterrizaje, ¿dónde deberíamos aterrizar la misión humana? Pero en este caso, uno de los lugares más probables es donde estuvieron los exploradores. Y esto me enorgullece muchísimo. Uno de nuestros principales científicos dijo que lo que esperamos es que algún día haya huellas en las vías de nuestros exploradores, que alguna vez las huellas que dejan nuestros exploradores en Marte tengan como huellas las huellas de las botas de los astronautas que han llegado ahí. Cuando decidí que quería trabajar en el JPL a los 14 años, no sabía que la parte que realmente se me quedó fue trabajar con equipos de personas. Tenemos naves espaciales generacionales. El Voyager aterrizó en los 70. Las personas que la operan ahora no son los que los construyeron. Tenemos exploradores que duraron 15 años. Y una de las mejores cosas sobre una misión que dura tanto tiempo es que ahora estoy sentada cerca de un ingeniero joven que me dijo: Nagui, yo te vi en la sala de control en el 2004, cuando yo estaba en la secundaria. Y yo le dije: muchas gracias. Y esta persona nos vio aterrizar y eso la inspiró para seguir nuestros pasos. Y en el momento en el que el explorador seguía funcionando, ella entró a la prepa, a la universidad y obtuvo un trabajo en JPL y ahora está sentada junto a mí. Se sienta junto a mí. Las generaciones diferentes hacen funcionar la nave espacial. Igual que si enviáramos a humanos, habría diferentes generaciones que terminen estas misiones. Tenemos una flota de naves espaciales que están en todo el sistema solar explorando. No es solo Estados Unidos, no solo la Unión Soviética. Estos son los logos de algunas de las agencias espaciales del mundo. No caben ya en la diapositiva. Mientras más naciones haya explorando el espacio, más podremos explorar como planeta. Es un sistema solar grande, hay mucho que hacer. Queremos hacerlo todos juntos. No vayas hacia donde te lleva el camino. Mejor ve hacia donde no hay camino y deja un rastro. Esta es una foto de la Tierra desde Marte, tomada por el explorador Spirit. Yo estaba trabajando el día que se tomó esta foto y me acuerdo que pusimos la cámara hacia la Tierra y dijimos: sonrían todos. Aquí viven ustedes. Todos los que conocen viven aquí. Así que así se ve la Tierra. Explorar el espacio no siempre ha sido exitoso. Hemos tenido fracasos, hemos tenido retos, es difícil. El hecho de que algo sea difícil, el hecho de que puedas fracasar, no significa que no sigas intentándolo. Yo he tenido el privilegio de trabajar en estas misiones que quería lograr cuando era niña. Y en el aniversario del aterrizaje en la Luna, me parece un momento adecuado para mostrar esta foto que tuvo tanta influencia en mí. Esta es una imagen del Apolo 8 que yo vi que vi como 10 años después de que se tomó, pero se llama El ascenso de la Tierra. Es una de las fotos más famosas que se ha tomado. La tomaron los astronautas del Apolo 8 desde la órbita lunar antes de aterrizar. Fue la primera vez que la gente veía la Tierra desde la Luna, así como esto, ¿no? Y yo todavía recuerdo lo que pensé entonces y lo que sigo pensando ahora. Cuando veo esta imagen, no veo fronteras, ni naciones, ni religiones, ni géneros, no veo etnias tampoco. Todo lo que veo es gente,
humanos. Esto es el programa espacial. Algo que hacemos para toda la humanidad. Las estrellas nos llaman y debemos responder. Esto es una insignia del JPL. Hay que explorar el espacio, está en nuestro ADN. Explorar está en nuestro ADN. Ha habido y no nos hemos detenido desde que aterrizamos en la Luna. Nos hemos estado preparando preparándonos para el siguiente paso. Ha sido todo un privilegio ser parte de esto. Tuve la suerte de lograr mi sueño de la niñez. Así que sea cual sea su sueño, lo que les interese, cualquier cosa que quieran hacer, piensen con qué quieren contribuir en su tiempo durante el planeta. No dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo porque son niñas. No dejen que nadie les diga que no pueden porque viven en un país y no en otro. No hay monopolio en cuanto al cerebro. Las ideas vienen de todos lados, la fuerza viene de todos lados, la motivación viene de todas partes. Así que les interese, lo que sea que les interese, piensen qué quieren que sea esto, trabajar con un grupo de personas para hacer algo difícil. Entonces, estudien mucho, trabajen mucho, vengan, únanse a nosotros, los necesitamos. Muchas gracias. Y muchas gracias de nuevo a la embajada por la invitación. Creo que nos quedan... Sí, a ver, ¿tengo que hacer esto? A ver, si me tengo que poner los audífonos. Can you hear me? Can you hear me? Okay. Yes. Bien, preguntas. A ver, díganme, sí. We need them to use the mic, excuse me. El idioma en que programamos el explorador, si esa fue la pregunta. Bueno, el idioma con el que programamos el explorador es básicamente C y C++. No es que hay partes que utilizan lenguajes de programación más nuevos, pero nosotros utilizamos muchos códigos heredados. Es principalmente C y C++. Acá atrás, sí. No, pero necesito... I need the mic so I can hear them. No. Do you know a movie called A Space Between Us? Sí. What do you think about that movie? The technology they show there. Is it possible to have that technology nowadays? Es la película sobre el niño que creció en Marte y que regresó a la Tierra porque se enamoró de un adolescente. ¿Es esa la película de la que hablas? Well, this movie talks about how you can create the East Texas City. As I understood, how long would it take to us to get something similar to what happens in that movie? I don't know. ¿De qué estamos hablando? Recuerdo la película, sí. No, necesito más información. No sé, dime más. In the movie, they show that there's a city called, like, East Texas. ¿Dónde? En Marte. Ah, sí, pensé que el este de Texas. No, not literally. Not. So, ¿cuál es tu pregunta? They show that in Mars, there's a big laboratory called East Texas. So, how long would we need to get to a similar result according to our research? Bien, perdón, estaba pensando en la Tierra, ¿no? Tenías que haber especificado de qué planeta estábamos hablando. Como diría mi esposo, ¿de qué planeta estamos hablando? Entonces, bueno, en la película hay una
base muy avanzada en Marte, que hay gente que vive ahí, hay laboratorios, etcétera. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo nos tardaremos para poder obtener algo así? Bueno, de nuevo, si decidimos cuando dijo John F. Kennedy, vamos a la Luna, en menos de 10 años, no sé, se volvió una prioridad nacional cuando lo dijo JFK. Pero podemos hacer grandes avances en nuestra preparación para tener una base más grande en Marte si decidimos que es una prioridad. En este momento la NASA tiene menos del 1% del presupuesto de Estados Unidos. Y entonces, incluso en los días del Apolo, era menos del 5%. Si un país como China decide hacerlo, entonces pues lo puede hacer. Si se convierte en una prioridad nacional, los países lo pueden hacer. Digamos que se convierte en una prioridad nacional. De todos modos, hay que hacer trabajo de ingeniería. En este momento no sabemos cómo crear oxígeno, cómo hacer oxígeno en Marte y poder respirar es el paso número 1. Pero Marte 2020 es la siguiente misión. Yo trabajé en una misión, en un instrumento que se llamaba MOXIE. MOXIE es un prototipo de que toma la atmósfera de Marte y la separa del dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno. Es un prototipo. Y entonces podríamos enviar una versión más grande de este instrumento para empezar a crear oxígeno en Marte. Cuando ves las fotos de colonias del Marte, de la colonización de Marte, si ves en la parte de atrás, siempre hay robots, ¿no? Haciendo cosas. Ahí eso es en lo que estamos trabajando. Todavía no tenemos la capacidad de crear oxígeno en Marte. No tenemos trajes espaciales que funcionen en Marte. Una de las cosas que lleva el Curiosity es un detector de radiación. Y eso es información muy importante. No puedes construir un traje espacial hasta que sepas cuáles son los niveles de radiación de Marte. Entonces, esos datos salen del Curiosity y ahora y ya después podemos empezar a trabajar en los trajes. Necesitamos trajes, oxígeno, cosas que respirar, cosas que comer, perdón. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer antes de llegar a una ciudad como esta de Texas del Este. Es una combinación entre decir, vamos a hacerlo como una voluntad nacional política y luego crear todo lo que se necesita, ¿no? Una de las cosas que creó el Apolo fue una gran cantidad, un gran crecimiento de ingenieros y científicos en Estados Unidos. No había suficientes. Y entonces, cuando Kennedy dijo que íbamos a ir a la Luna, dijeron, ¿eres algo parecido ingeniero? Bueno, vente para acá, porque necesitábamos gente, ¿no? Tenemos una pregunta de una persona en Chihuahua, México, North, cerca de Texas. No en Marte, pero sí cerca de Texas, Estados Unidos. ¿Cómo deciden los nombres de los robots? ¿Cómo decidimos los nombres de los robots? En general, los exploradores los nombran los estudiantes. En Estados Unidos, el Spirit y Curiosity fueron nombrados con un concurso de ensayos. Niños desde la secundaria, desde kinder hasta la secundaria, se les pedía que hicieran un ensayo diciendo cuál creían que debía ser el nombre. Y la ganadora del Curiosity fue una niña de sexto grado del centro del país y la eligieron, vino al JPL, se puso un traje, firmó su nombre en el explorador, su nombre está en Marte ahora, vino al Cabo Cañaveral para el lanzamiento, estuvo ahí, hizo 2 pasantías en JPL y ahora está en Yale. Y bueno, esto se ha vuelto una parte de nuestra familia. Estos concursos son solo para Estados Unidos, algunos, pero creo que mencioné ya el helicóptero que vamos a mencionar junto con el explorador y ese va a ser un concurso internacional. Hay gente que Rosalind Franklin en otro país. Busquen estos concursos. Algunos de ellos son internacionales, pero así los nombramos. Los niños los nombran. Sí.
recuerdo que en los 60 la NASA tuvo un programa muy caro para ir a Marte y a la Luna y planeaban lanzar una misión a Marte en 1981 con astronautas. Desde entonces hemos ido a Marte, pero el plan dependía de motores nucleares. Los planes actuales, no sé si se necesitaría esa tecnología. Leí como hace 2 años que la NASA había comenzado a trabajar en motores nucleares de nuevo. La pregunta era, se suponía que debíamos haber mandado gente a Marte en el 81, pero bueno, después del Apolo, ha habido tanto momentum, hubo mucha energía, ¿no? Y mucha gente pensaban que sabían lo que iba a pasar. El Apolo iba a continuar y luego a partir de ahí íbamos a pasar a Marte, íbamos a utilizar motores nucleares, pero íbamos a seguir, y el Apolo era el principio de la verdadera era espacial. Pero, pues eso no fue lo que pasó. El Apolo no fue el principio de la verdadera carrera espacial o era espacial. El Apolo fue una carrera espacial. Fue una lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aunque los científicos y los ingenieros y el público en general querían que se continuara, el nivel de financiamiento después de ganar la carrera bajó. Y entonces, una misión a Marte en el 81 no tenía suficiente dinero, ni había la suficiente energía, ni tiempo. Y tampoco sabíamos suficiente sobre Marte. Ahora tenemos estos exploradores que nos dicen a dónde ir, pero no los teníamos antes. Y eso fue la idea de, bueno, si podemos llegar a la Luna en una década para finales de los 60, por supuesto que podemos llegar a Marte para finales de los 70. Parecía lógico que fuera así, pero ahí fue cuando el dinero no fue suficiente y nos hizo ir lentamente, crear la nave espacial, la estación espacial, saber más de Marte de forma robótica. Teníamos expertos en propulsión en la NASA en diferentes áreas, en Ohio, en Alabama, y sí que seguían trabajando en tecnologías avanzadas. Y como esperábamos llegar a la Luna y a Marte pronto de nuevo, se estaba investigando todo tipo de motores, incluyendo los nucleares. ¿Y qué versión se eligió? Por desgracia, la versión que se elige siempre tiene que ver con el dinero. Pero es una buena pregunta. ¿Por qué no llegamos a Marte en los 80, cuando llegamos a la Luna en los 70? Sí. Primero, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos esta excelente y emocionante presentación. Tengo un par de preguntas. Una es sobre Marte específicamente. ¿Cómo define el equipo cuáles son los métodos de aterrizaje que se utilizan? Porque yo recuerdo que en la primera misión en el Pathfinder utilizaban un tipo de globo, ¿no? Guía. Y ahora bolsas de aire. Y ahora utilizan propulsores de jet. De chorro. ¿Cómo definen qué método van a utilizar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿tienen planes para enviar otro robot fuera del sistema solar o todavía no? La segunda pregunta, realmente sí hay otra nave espacial ya en camino al sistema solar, y ese es el otro Voyager, porque hay 2 naves espaciales que se lanzaron y son pioneros, y estas van a llegar al sistema solar. Son naves espaciales que se lanzaron en los 70. Entonces sí, dejaron el sistema solar, aunque nosotros no los construimos solo para eso. La primera pregunta... ¿Cuál fue la primera pregunta? Sí, los métodos de aterrizaje. Los métodos de aterrizaje. Aterrizamos el Pathfinder y el Spirit y Opportunity con bolsas de aire porque queríamos definir una forma menos cara de llevar un explorador a Marte. No podíamos utilizar ese método de aterrizaje para el otro porque es muy grande. Las bolsas de aire que se necesitaban para encapsularlo serían tan pesadas que iba a perder la ventaja y era muy grande. Entonces tuvimos que definir un método
método diferente. Buscamos otros sistemas como los que utiliza el ejército, diferentes tipos para ver cuál era lo que más podía tener éxito con menos riesgo, pero todavía tenemos el método de bolsa de aire como una posibilidad. Pero algo que aprendimos del Apolo es, como parte de la razón por la que tratamos de obtener las muestras, de recuperarlas de Marte, es que si regresamos en este momento, muchos de los ingenieros del Apolo ya están retirados, la mayoría. Parte de esto es recuperar su conocimiento con una nueva generación, pero se necesita mucho tiempo para volver a empezar. Igual que como si estuviéramos ahorita, mandáramos a estos exploradores y estuviéramos cerca de traer las muestras. Si nos paramos ahora, tal vez haya otras cosas interesantes en el sistema solar, pero si paramos ahora, vamos a tener que volver a aprender todo lo que ya aprendimos. Y lo mismo pasa con las bolsas de aire y otros métodos de aterrizaje. Mientras menos lo utilices, más difícil va a ser recuperar y recordar lo que hiciste. Siempre es un problema el mantenimiento del conocimiento y la transferencia del conocimiento de una generación a la que sigue. Sí, a ver, sí. Alison va a decidir. Porque creo que ya se nos acabó el tiempo. Perdón. Hablaste sobre el viento en Marte. ¿Nos puedes contar algo más sobre el viento? ¿Qué tipo de viento? ¿No hay atmósfera? Sí, hay atmósfera, sí, pero es muy delgada, muy ligera. La atmósfera en Marte es similar a la de la Tierra, como a 3 veces más alto de un airliner. Si estás en un avión, es 3 veces más delgada. Entonces, hay atmósfera delgada y es suficiente para el paracaídas, para que el paracaídas tome este poco de atmósfera, pero no es mucho y eso es parte del reto, es parte de los fracasos de 2/3 partes de esto, porque no tenemos atmósfera. El viento en la superficie no es muy fuerte, no es como si tuviéramos que preocuparnos porque el explorador lo levante el aire, ¿no? El viento no es tan fuerte. En realidad es como a veces se queda como muy abajo, pero no es lo suficientemente fuerte como para que nos preocupemos por la seguridad del explorador. No es lo suficientemente fuerte debido a que es muy ligera o muy delgada. Si entendí bien, ya hay una nave espacial que está saliendo del sistema solar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los ingenieros y los científicos averiguan la forma de monitorear esta nave? ¿Qué tan lejos puede llegar? ¿Cómo lo averiguaron? ¿Cómo saben? Desde el punto de vista de los sistemas de comunicación. Qué divertida pregunta. Porque dices, a ver, ¿cómo seguimos comunicándonos? Y bueno, les mencioné la foto de este espacio. El Voyager está muy lejos. Tiene una señal muy ligera, que acuérdense que es de 5 a 20 minutos. Esto para el Voyager dura horas la señal, 12 horas en llegar. Una señal tiene que viajar 12 horas antes de poder llegar, ¿no? La señal que recibimos del Voyager es una de estas señales más no sé, súper chiquita, menos que el foco de su refrigerador. Recibimos una señal muy débil del Voyager. No sabemos hasta dónde vamos a poder escucharla. Pensamos que vamos a seguir escuchándola como alrededor de un año más, pero no sé, se nos está quedando sin energía y es porque pues lleva más de 30 años ahí. Y entonces, y solo puede tener un instrumento a la vez, es energía nuclear, pero incluso cuando ya no escuchamos, una cosa que pensar es que la nave espacial Voyager seguramente va a durar ese tiempo, tal vez más que nuestra civilización, porque ahora ya está en el espacio entre las estrellas y simplemente va a seguir avanzando como un emisario de los humanos mucho tiempo después de que hayamos desaparecido. Esperamos que no, pero el Voyager podría ser el primer emisario que enviemos fuera de nuestro sistema solar y uno que nos represente
durante la duración, por la duración de nuestra civilización. No sabemos qué tan lejos vamos a poder detectarlo, pero creemos que tal vez pueda ser un año más. ¿Es un poco más? ¿Algunas más? En realidad bueno, yo estudio mecánica en la prepa y quiero trabajar en la NASA. ¿Necesito esperar a terminar la carrera para lograrlo? La ruta hacia la NASA o hacia cualquiera de las agencias espaciales del mundo es similar a cualquier tipo de trabajo de ciencia o ingeniería. En el caso particular de las agencias gubernamentales, como si quieres trabajar para la Agencia Espacial de Rusia, tienes que ser ciudadano ruso. Si quieres trabajar para ESA, tienes que ser europeo. Si quieren trabajar para Estados Unidos, la mayoría de los trabajos de ingeniería de la NASA son solo para ciudadanos estadounidenses. Pero esto es verdad también si quieres trabajar como empleado de la NASA, pero hay muchas personas en estos equipos que no son empleados directos de la NASA. Los científicos en particular pueden venir de cualquier parte del mundo. Si son su universidad y si tienen la experiencia, los científicos de alguna manera son parte de su universidad. Y si en la universidad tiene experiencia, bueno, ellos pueden ser parte del equipo. Los instrumentos, una de las razones por las que tenemos tantos instrumentos internacionales y tantos miembros de nuestro equipo son de ellos, es porque puede ser un proceso de muchos años, pero todas las universidades del mundo pueden decidir que van a aprender a construir instrumentos para las naves espaciales, digamos cámaras, y pueden desarrollar la experiencia en cámaras y aprender cómo construirlas a tiempo y probarlas para el vuelo. Cuando se trata de tiempo, cuando llegue el momento y cuando digamos vamos a mandar un explorador a Marte, que va a estar en el 2022, lo primero que pasa es decir, este es el objetivo del explorador y esto es verdad en las misiones de la India, de Europa, de todas las misiones. Dicen, a ver, esto es lo que tratamos de averiguar. ¿Quién nos puede ayudar? Y entonces cualquier institución de todo el mundo en general puede hacer una propuesta. Si tratan de averiguar si alguna vez hubo agua, tenemos este instrumento y creemos que les puede ayudar. Y entonces, si son competitivos, se les selecciona. No porque tenemos que responder la pregunta y los mejores instrumentos se combinan para lograrlo. Entonces, no importa de dónde sean, dónde aterriza nuestra misión, pues tenemos todo un grupo de participantes que tal vez no sean empleados de la NASA. Entonces, hay formas de estar involucrado, incluso si la agencia tiene restricciones en cuanto a que sea ciudadano ruso o estadounidense o europeo, pero también quiero decirles que no estoy tratando de reclutar para la NASA, por supuesto, pero esta es una de las mejores, uno de los retos mundiales que tenemos. Hay muchas otras agencias. México necesita sus cerebros. Y hay muchas formas de involucrarse en la ciencia y en la tecnología y en la ingeniería. Y a veces no sucede en un solo lugar. Cuando salí de la Fuerza Aérea no llegué a la NASA la primera vez, pero trabajé para IBM y mejoré mis habilidades, aprendí más sobre lo que necesitaba saber como ingeniero y luego hice mi solicitud. Y hay muchas compañías en México y en la Ciudad de México, no sé, tal vez Dow Chemical o Google o cualquier otra compañía tecnológica. No siempre supongan que si no es directamente de aquí a donde les interesa, no va a suceder. A veces tienen que tomar diferentes pasos, darle a las compañías de México la oportunidad de tenerlos. Necesitan su cerebro. Incluso si estudian en Estados Unidos, consideren regresar a México y crear capacidades aquí. Aprender cómo pueden contribuir con México. Hagan contactos. Hay científicos que están en Latinoamérica y que son parte de nuestro equipo. Hay más de una
una forma de contribuir. Para mí, como soy ciudadana estadounidense, este fue el camino. Recientemente estuve en Rusia y para todos ellos son ciudadanos rusos y podían trabajar para Roscosmos. Hay muchas rutas para contribuir y yo he estado parada aquí diciéndoles cuánto he disfrutado trabajar para la NASA. Pero tengo amigos que piensan que Google es el mejor lugar del mundo para trabajar. Si estuvieran parados aquí, escucharían una historia similar. Yo también estuve hablando en Arabia Saudita, y nos dicen ellos que su empresa, su agencia, también es la mejor. Y bueno, para ellos es lo mejor, es lo que mueve el mundo según ellos. Y lo maravilloso es que trabajar para una organización en la que de la que te sientas tan orgulloso es maravilloso y puedes encontrarlo en muchos lugares. Hay una mujer en el público que le interesa ser ingeniera biomédica. Todo de lo que hemos hablado es trajes espaciales, alimentos, cómo respirar y todas estas cosas que necesitan los astronautas. Y eso se puede hacer a través de las universidades. Pero la persona que es la experta en los trajes espaciales no trabaja para la NASA, trabaja como profesora en el MIT. Y hay diferentes lugares, no es solo la NASA, no es solo ESA. Se necesita en todos lados la inteligencia. Entonces, denle a las organizaciones que están cerca de ustedes, a las compañías que están cerca de ustedes, la oportunidad, incluso si tienen que trabajar como becarios. Averigüen, todos los pasos que den les van a ayudar a entender hacia dónde quieren ir. Y la ruta para llegar a esto comienza con las pasantías que les ayudan a ver cómo funciona. No sé, vayan con la compañía y vean si los quieren. La NASA es solo una forma de contribuir. Perdón, respondí muy largo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Tenemos una aquí. Lo siento, pero podríamos quedarnos aquí toda la noche, ¿no? Porque tenemos mucha curiosidad. Pero bueno, una última pregunta. Hola, gusto en conocerte. Fue una excelente presentación. Gracias por inspirarnos. Mi primera pregunta es, ¿cuántas mujeres hay en tu equipo? Y la segunda pregunta es si la NASA tiene algún programa para alentar a las mujeres para ser parte de todas estas misiones. La pregunta de las mujeres en NASA. Yo comencé en el ejército, ¿no? Y había menos mujeres en aquel entonces. Después de haber salido del ejército, pues parece que ahora parecía que había menos mujeres en la NASA. Las partes de la NASA en las que yo trabajo puede ser como igual, ¿no? 50-50, pero hay otras partes del JPL que no son así, que no tienen tantas mujeres. Entonces, igual que en cualquier otro lado en el mundo, invitar a las mujeres a trabajar en la ciencia y en la tecnología es algo en lo que todos tenemos que trabajar, porque llega un punto en el que la idea de que hay que señalar las matemáticas son difíciles. Yo estaba en esa categoría, las matemáticas y la ciencia eran difíciles para mí. A veces hacía mis exámenes y decía, Dios mío, no, ya voy a renunciar, y mi mamá me decía, no, sigue luchando, porque había momentos en que era muy difícil, pero yo sabía cuál era el trabajo que quería tener, y ese trabajo requería matemáticas y ciencias como un idioma que todos habláramos. Así que aunque sea difícil, muchas veces las jóvenes lo ven y dicen es bien difícil, o no sé, lo ven diferente, lo ven como no ser femenina, como si eres científica o matemática, no es lo mismo que hacen muchas mujeres, ¿no? Hay que tratar de cambiar la percepción, y la forma real en que esto sucede es que todos en este lugar vean a la persona sentada junto a ustedes. Mi madre me dijo que podía hacer todo lo que quería, que solo se necesitaba una persona apoyando a otra persona. Y entonces, ya sea que seas hombre, mujer, si tienes una hermana, un hermano menor, solo se requiere una persona que aliente al hermano menor o a la hermana menor o a la hija o al hijo. Diles que pueden hacer lo que quieran hacer. Parece raro decirlo, pero de veras, a veces es todo lo que se necesita. La NASA sí tiene programas para invitar a las mujeres, respondiendo a lo que me preguntas, apoyo.
mentorías para mujeres, que reclutar personas para tratar de encontrar a las mujeres e invitarlas a programas como los que nosotros tenemos. Gente que, ingenieras como yo, que tenemos el tiempo para ir y compartir lo que es la ingeniería y la ciencia en realidad. Ese video, el primer video que les mostré, creo que hizo muchísimo para mostrar que un ingeniero puede no ser lo que ustedes creen. Los números en NASA están mejorando ahora y son mejores que en otros campos y en otras industrias, pero bueno, no son tan altos como quisiéramos. Seguimos esperando que esto mejore y parte de esto realmente sucede al nivel básico. Cuando tu amiga te diga que le interesan las matemáticas, la codificación, cuando tu amiga te diga que le interesa la ciencia, tú tienes el poder de motivarla. Y bueno, creo que voy a estar unos minutos más aquí si alguien quiere hacer otras preguntas o tomar fotos, pero muchísimas gracias. Ojalá tuviera más tiempo de hablar con todos. Espero que disfruten su fin de semana de aterrizaje en la Luna. Gracias a la embajada.